A todas las personas que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra. Hoy tenemos una gran bendición. Es una palabra que llena nuestras vidas. Así que nos ubicamos en Mateo capítulo 13, del 26 en adelante, y nos preparamos para esa palabra que Dios nos va a dar hoy. Nuestra hermana Jorge Ortiz en Estados Unidos, un abrazo para él. Nuestra hermana Olga Vargas allá en Estados Unidos, también un abrazo para ella. Nuestro hermano Fabián Prieto en Hong Kong, también un abrazo para él. Nuestra hermana Lida González en España, también un abrazo para ella. Nuestra hermana Emna también en El Salvador. Le doy gracias al Señor que ya tienen un pastor y que ahora ya Dios está haciendo la obra a través de él. Qué bueno que lo hagamos de una manera correcta y tal como Dios lo estableció así. Ya en cuanto al nombre de su congregación, por ahora sigue Vida Nueva. Ya el Señor nos indicará tanto a ustedes como a nosotros si se unen al nombre que Dios nos ha regalado o nos ha colocado a nosotros. Por ahora seguimos ahí orándole al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman su palabra? Ustedes aman su palabra, no a los predicadores, ¿verdad? Eso es lo que aman, la palabra del Señor. Por eso vamos a recibir a nuestra hermana Luz Marina, que es quien nos lleva la palabra hoy. Amén. Buenos días. Le damos gracias al Señor por permitirnos hoy estar nuevamente en su palabra, en su verdad. Y le pedimos, como dice el Salmo 119:33, que nos enseñe el camino de sus estatutos y lo guardaremos hasta el fin. Que nos dé ese entendimiento para guardar su ley y la cumpliremos de todo corazón. Porque la necesitamos, Señor. Necesitamos que seas tú, Dios mío, guiándonos en tu palabra y en tu verdad. Colocamos en este día, Señor, la palabra que tienes preparada para nosotros en tu presencia, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, por medio de ella, Padre amado. Dispón nuestro corazón para recibirla, mi Jesús. Gracias te damos, Señor. Y nos ubicamos en Mateo 13, 26 al 30. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder y revelación del Espíritu Santo de Dios. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo el inicio de esta parábola. Esta es una enseñanza grande. Es la continuación de la enseñanza que Dios nos dio a través del pastor
hace 8 días. Y vamos a leer, a retomarla en el versículo 24. Dice la parábola, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todos recordamos la semana pasada, trató el Señor acerca de esta parábola. Si éramos trigo o éramos cizaña. En esta parábola, el Señor está haciendo una comparación con el reino de los cielos. Y llegar al reino de los cielos es el objetivo que tenemos todos los cristianos. Para entrar en el contexto de la enseñanza de hoy, vamos a definir nuevamente el reino de los cielos. Y nos vamos a ubicar en Lucas 17, 20, 21. Y dice la palabra, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vamos entendiendo qué es el reino de Dios. Salmo 119, 172 nos dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y si nos devolvemos allí a Romanos 14, 17, donde dice que el reino de Dios es justicia. Y en el 119 nos dice que todos sus mandamientos son justicia. Entonces, en Lucas 17, 20, 21, que fue el primer versículo, dice que he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Para que el reino de Dios esté entre nosotros, ¿qué debemos tener? La justicia de Dios en nuestro corazón. ¿Listo? Pero para prepararnos para obtener el reino de los cielos y ser realmente un buen grano de trigo, vamos a ver 2 pasos donde se debe cultivar esa semilla. Porque cuando venimos a la congregación y escuchamos las enseñanzas del Señor, en muchas ocasiones decimos, ay, esta palabra era para fulano, si hubiese estado aquí. Ay, esta palabra la hubiese escuchado Perencejo, qué lástima que hoy no vino. No, vamos a ver qué nos dice el Señor en el primer paso. Ese primer campo que tenemos es el corazón. Y no es el corazón del que no está aquí, es el corazón del que escucha la palabra. El corazón es un instrumento del alma. Es como un depósito donde guardamos muchas cosas buenas y malas, tristes, alegres, recuerdos, etcétera, etcétera. Hay unos que ya debíamos haberlos desechado y sin embargo allí los guardamos. Quisiera que en este momento todos los que nos escuchan y los que estamos acá nos hiciéramos algunas preguntas. ¿Es mi corazón el campo que alberga una mezcla de trigo y cizaña? Algunas malezas
tienen profundas raíces en nuestro corazón, como el orgullo, la mentira, la murmuración, etcétera, etcétera. Podría ser yo mismo, quien siembre esa cizaña en mi corazón cada día, porque no perdono. ¿Soy yo el enemigo de mi propio bien? Cuando sé lo que hay que hacer y no lo hago. Cuando conociendo la palabra que dice, no matarás, no mentirás, y sin embargo lo hacemos. Estas preguntas debemos resolverlas cada uno en el silencio de nuestra habitación y confrontándonos con la palabra. Estas preguntas no se las podemos contestar ninguno, ni el pastor, ni nadie. Esta pregunta la sabes tú y la sabe Dios. ¿Somos nosotros nuestros propios enemigos? ¿Qué sembramos en nuestro corazón? ¿Qué cultivamos allí? ¿La cizaña y el trigo a la vez? Romanos 7, 19 al 20 nos dice el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. El mal está en nosotros. La cizaña ha crecido en nuestro corazón. Y lo peor, cada día la regamos. Cada día la abonamos. Cada día colocamos una excusa más. No, es que yo llego tarde porque el sueño, no me pude despertar, el reloj se paró, en fin, tenemos una excusa para todos. Hay una frase muy famosa del filósofo Sócrates y él dice, conócete a ti mismo. Y ese es un acto de sabiduría que todo cristiano deberíamos practicar, pero que el Señor Jesús también nos los dice en Mateo 7, 3 y 5. En otras palabras nos las dijo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y dice el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos está diciendo ahí el Señor, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Tenemos que conocernos. Tenemos que saber que nosotros podemos mentirle a todos, pero no podemos mentirle al Señor. No podemos mentirnos a nosotros mismos. No podemos hacerlos. Entonces, para hacer un buen grano de trigo, se debe reconocer la maleza que hay en el corazón. La maleza que está creciendo allí. Y cuando vemos esa maleza, nos preguntaremos, ¿cómo hacemos para saber cuál es el trigo y cuál es la maleza? La semana pasada veíamos que el trigo y la maleza son dos plantas muy parecidas y solo se diferencian cuando le sale la espiga. Ahí se diferencia la maleza del trigo. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esa maleza? En las pruebas.
Únicamente la vemos en las pruebas. Tú no sabes si tú eres soberbio hasta que el Señor no te coloca una prueba. Tú no sabes si tú eres un mal vecino hasta que el Señor no te coloca esa prueba de ser buen vecino. Ahí la ves. ¿Cómo sabes si eres impaciente? El día que vas a un banco y te toca una cola y tú vas con 10 minutos de tiempo según tus fuerzas y llegas y hay 20 personas delante de ti. Y ahí es donde empiezas a renegar y empiezas a decir que la cajera es lenta, que es etcétera, etcétera, porque no somos pacientes. No somos pacientes para esperar la promesa del Señor. Nos desesperamos y decimos, no, ya el Señor nos abandonó. Ahí nos damos cuenta que no tenemos paciencia. ¿Cómo saber si hay mentira en nosotros? Ya saben cómo. ¿Cómo saber si no somos tolerantes? Cuando tenemos un hermano o un vecino o un amigo que en todo momento está haciendo tropiezo para nosotros. ¿Cómo saber si no somos perdonadores? Cuando nos ofenden y al otro día entonces tomamos la actitud, nosotros sabemos. O le hablamos o ya no le hablamos más y no lo perdono. ¿Tengo dominio propio? Todas estas malezas las vemos cuando nos toca pasar la prueba. Si no hay prueba, no vamos a saber. ¿Y qué debemos hacer? Efesios 4, 22 al 24, el Señor allí nos habla y nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No dice de otra cosa, dice de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros nos debemos renovar, es en la verdad. No es en el libro que escribe el uno o el otro hombre en esta tierra. No es en las emociones. Nosotros nos renovamos es con la palabra. No hay otro camino. ¿Por qué? ¿Por qué debemos despojarnos del viejo hombre? ¿Por qué debemos despojarnos de esas tradiciones culturales que nos estorba en la comunicación con Dios? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 12:15. Y dice la palabra allí: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que cada una de esas planticas que tenemos tienen sus raíces en nuestro corazón. Allí formamos árboles de cizañas o árboles de trigo. Y primera de los Corintios 10:12 dice que así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces decimos, no, es que ya yo estoy salva, yo soy santa. Y resulta que cualquier raíz de amargura que salga nos puede hacer caer. No sabemos el momento en el que el Señor nos llame a nosotros. No sabemos
el minuto en que nos vayamos de acá. Por eso debemos estar siempre en santidad, pidiendo perdón a través de los 10 mandamientos. Así que es necesario que Él crezca para que ese yo mengüe, como está escrito en Juan 3:30. La única raíz que debe crecer dentro de tu corazón, de mi corazón, es la raíz de la palabra del Señor. Es el árbol que un día queremos tener fuerte. Es la raíz. Esa raíz debe ser la de su palabra. Un árbol que destruya toda cizaña en nuestro corazón. Y una vez que nosotros pasemos este primer paso, este primer campo que es nuestro corazón, antes de ir al otro campo, que es el campo del mundo, tenemos que tener claro que nosotros primero debemos cultivarnos nosotros mismos para después cultivar en el campo del mundo. El segundo paso es el mundo. Y en la parábola en Mateo 13, 28 al 29, que es la que estamos viendo hoy, vemos allí que dice el Señor, los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Y cuál fue la respuesta? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. La respuesta a esta pregunta fue un rotundo no. ¿Por qué? En el caso del trigo y la cizaña, sus raíces se entrelazan. Y al sacar la cizaña, sacaban también la mata de trigo. El primordial cuidado de Dios es por la buena semilla que Él siembra. Esa buena semilla que ha sembrado en cada uno de los que nos escuchan y de los que estamos aquí. Tenemos claro que el bien y el mal coexisten en este mundo. No podemos negarlo, es que no, aquí coexistimos con el bien y el mal. Pero nosotros los cristianos vivimos con un complejo todo el tiempo y se llama el complejo del salvavidas. Nosotros queremos estar salvando a todo el que nos encontremos. Nosotros queremos salvar a la familia, queremos salvar al amigo, queremos salvar a los hijos, al esposo, queremos salvar a todo el mundo y lo queremos salvar así. Ese es un complejo del salvavidas. Queremos decirle una palabra y que de una vez sea transformado. Queremos hacerlo en un instante, con solo una palabra. Y en algunas ocasiones queremos hasta darle un golpe en la cabeza a ver si las neuronas se le componen y ya al otro día creen en lo que nosotros les estamos diciendo, en la palabra del Señor. Pero en la parábola el Señor nos dice en el versículo 30 que hay que dejar crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y cuando Él nos dice dejar crecer, significa que debemos tener paciencia y tolerancia. Paciencia y tolerancia. Cuando sembramos un árbol, cuando sembramos cualquier mata de jardín, queremos que crezca rápido para verle sus frutos o flores. No, tenemos que tener paciencia hasta que ella crezca, eche sus hojas, se vuelva robusta y salga las flores.
paciencia. Y en Efesios 4:2 el Señor nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros tenemos que soportarnos. Que la una no pueda entender lo que yo entiendo, hay que soportarnos. Que el hermano en la casa, él nos dice que nosotros estamos perdidos aquí donde estamos porque tenemos la mente enajenada, hay que tenerle paciencia. Paciencia, paciencia. ¿Y por qué tanta paciencia? Porque la palabra dice en segunda de Pedro 3:9 dice, porque Él es paciente con nosotros. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si el Señor tiene esa paciencia con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener esa paciencia con nuestro hermano, con nuestro prójimo? El bien y el mal existen, y tanto el uno como el otro deben cumplir un objetivo en esta tierra. Por eso la palabra dice en Mateo 44:45. Pero yo os digo, perdón. No, pero, perdón, ya la rectifico. Mateo. El que dice, amad, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es 5:44-45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajen y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nosotros podemos ver en este versículo que el Señor no hace salir el sol sobre solo los justos o sobre solo los buenos. Hace salir el sol sobre todos. Los justos y los injustos, los buenos y los malos. No podemos condenar a ninguna persona porque en ese proceso hacemos mucho daño y también nos hacemos daño a nosotros mismos. Nuestra misión es regar la semilla. Esa es nuestra misión en esta tierra, regar la semilla. Primera de los Corintios 3:7 dice la palabra, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros no somos nada, dice la palabra, solamente el Señor es el que da el crecimiento, porque en Juan 6:44 dice que ninguno va a los pies de Cristo si el Padre no lo trae. No somos nosotros los que ganamos almas, no. Es el Padre el que trae las almas a los pies de Cristo. Ser un buen trigo no es tan simple.
El solo hecho de congregarnos en una iglesia no nos hace un buen trigo. Es posible tener la sensación de ser un buen trigo. Y vemos a los inconversos como la cizaña. O a los que tienen la doctrina falsa como la cizaña. Para ser un buen trigo, iglesia, debemos soportar la prueba de un buen trigo. Este cereal llega a su madurez cuando la planta cambia su color. Primero cambia su color. Por un color, él inicialmente es verde y luego lo cambia por un color blanquecino o amarillento. Soporta el corte con una herramienta llamada hoz, que es una herramienta metálica con un filo muy cortante. Luego es extendido en una era. La era es un lugar especial donde se trilla el cereal. Y una vez allí es golpeado para desprender el grano. Estoy hablando antiguamente como se hacía. Ahorita ustedes saben que ya todo es tecnificado con maquinarias, pero igual pasa ese mismo proceso. Luego allí en la era se golpea hasta desprender ese grano. Después es aventado al aire para limpiarlo de impurezas. Entonces ustedes se dan cuenta que el proceso no es fácil. Cambia, soporta las pruebas y por último se desprende de la cascarilla. Y nosotros ya cambiamos, estamos en ese proceso, estamos soportando las pruebas que cada día tenemos que pasar, nos estamos desprendiendo de ese hombre viejo, viciado. Y este mismo proceso lo va a hacer el Señor. Y nos los explica en Mateo 3:12. Dice su palabra: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Mis hermanos, vamos a despertar en este año. Tenemos que limpiarnos, tenemos que cambiar de color, tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que tener un compromiso real con esta obra o con la obra donde tú estés. Una sola golondrina no hace verano, pero si nos unimos, vamos a salir todos bendecidos para bendecir a otros. No podemos bendecir a otros si nuestro corazón no está transformado. El Señor nos invita en esta parábola a limpiar nuestro corazón. Y luego en el segundo campo, que es este mundo, nos prepara, nos fortalece, nos guarda. Y un día, iglesia, podemos decir, como dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 3:11. Y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuándo podremos decir nosotros: habla, Señor, porque tu siervo, porque tu sierva oye?
Y no es que oigo y me salgo de ahí y ya se me olvidó qué fue lo que me dijo el Señor. Tenemos que decir como dijo Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y después vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Espero que el Señor nos haya hablado a todos en esta enseñanza, que lo primero es llevarlo y sembrarlo en nuestro corazón. Y una vez hagamos esta tarea en nuestro corazón, es cuando podemos sembrar en el mundo. No podemos dar de lo que no tenemos, de lo que no tenemos. Vamos a esforzarnos a ser valientes este año. Vamos a iniciar. Los que no estamos estudiando, vamos a estudiar. Y vamos a poner en práctica lo que el Señor nos enseña cada día. ¿Entendieron? Los dos campos que son los de él. ¿Cuáles son los dos campos? Donde se puede sembrar el trigo y la cizaña. ¿Cuáles son esos dos campos que vimos hoy? ¿O esos dos pasos? El corazón y el mundo. El corazón y el mundo. El primer campo es tu corazón. El primer campo es tu corazón. Tenemos que tener claro que nosotros, la palabra es para ti, que lo escuchas en este momento. No para el que no vino, no para el que se quedó, es para ti y es tu corazón. Señor, te damos gracias, amado Dios, por tu palabra y tu verdad, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, conocer tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a ver esa viga que tenemos en nuestro propio ojo, Señor, en nuestro corazón, mi Jesús. Y no permitas que la cizaña crezca junto con el trigo, Señor, con tu palabra en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a fortalecernos cada día. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, a que el trigo, Dios, sea la semilla que eche raíces fuertes en nuestro corazón, mi Dios. Oramos por cada uno de tus hijos, los que nos encontramos en este lugar y los que nos escuchan, Señor, para que seas tú revelándole la palabra, Señor, en su mente y en su corazón, Padre. Gracias te doy, Jesús, por tu misericordia infinita, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tus ángeles acompañen a cada uno de tus hijos en su caminar y en su andar hasta su casa, Señor. Bendícelos en esta semana, guárdalos, Dios mío. Y gracias, oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.